Una, darte la enhorabuena por la exposición brillante. Yo ya lo traía comprado, entonces no me has convencido, pero... Y dos, es una pregunta polémica. ¿Con esta novela te postulas como futuro rey de Escocia y Navarra? Hombre, en su momento, en 1746, que es más o menos lo del príncipe, Estuardo, no me habría importado. Desde luego estoy convencido que yo en 1512 hubiera ido con los perdedores y en 1746 con los perdedores en Escocia y bueno, y en tantas otras. Pero, bueno, ya visteis, o sea, cuando yo estaba terminando esta novela, es cuando fue el referéndum de Escocia, y le comentaba, creo que a Chema, mi editor, que me daba pena que pudieran ganar, porque se rompió una cadena de derrotas tan maja que... Pero, ¿qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? Igual lo conocemos. O sea, no te levantaremos sobre el pavés o... De momento no tengo los proyectos, pero tomo nota para que tú seas el que me cargue. Hablando de las ilustraciones, ¿Sí? He visto que había una sobre una portada de una gramática euskérica de 1512. ¿Hay algún ejemplar? ¿Existió? No, esto también entra dentro de lo que es la propia novela. Como he dicho, todos los personajes basan su acontecer y su discurrir, las cosas que hacen en libros. Hay libros que no existieron y que he inventado yo. Uno de ellos es ese, el primer libro en euskera realmente, que sería 1512. Porque, como os he dicho, el euskera me parece absolutamente reivindicable en esta época y en la suya, por supuesto, que era la lengua de la mayor parte de la población del reino. Y entonces siempre pensé que el primer libro no podía haber sido uno de 1545, que es el de Etxepare, sino que tenía que haber habido uno antes. El que hago yo que escriba esa primera gramática es alguien que escribió una gramática en 1492 en Pamplona, que es más parrauta, y yo hago que el rey de Navarra le encargue otra gramática, pero esta vez en euskera. Entonces, cuando Brocard vuelve a Navarra, que es otra de las cosas que hago en 1512, uno de los libros que le encarga al rey es ese, la gramática. Le encarga otros dos, que bueno, pues sale en la novela, pero no es eso. Todas las portadas están hechas, las hice yo, buscando libros de la época y cambiándole el título, cambiando los detalles que yo consideraba que podrían haber eso. Entonces, Efectivamente no existió. No se sabe. no se sabe que existiera. Yo creo que tuvo que haber algún libro anterior a 1545, pero no lo puedo asegurar. Lo mismo que el catecismo denso. Sí, que se perdió. Entonces, lo que pasa con los libros es que es muy fácil que se hacía poca tirada y desaparecía rápido. O sea, era muy fácil como ahora, un libro es muy fácil de hacerlo desaparecer. Entonces, muy probablemente, yo quiero pensar que existió, sí. En la orden de destrucción de la historia de Madrid, ¿se da alguna razón para esa destrucción? ¿Hay algún acta, algo? No dicen en ningún momento qué es lo que escribió, pero les tuvo que molestar muchísimo y tiene que ser una historia pues similar a la mía, porque de verdad es incomprensible. Se llegó hasta tal punto que cada juego de libros eran 7 libros, 7 tomos de los anales. Y consta como Domecq mandó uno a Cádiz para que se lo mandaran a un amigo a América. Pues la Diputación mandó a alguien a Cádiz a recuperar ese juego para que se quemara también con los demás. Entonces es una historia muy, muy curiosa. Y curiosamente también es que después de todo eso a Domecq no le fue mal, siguió imprimiendo. O sea que es un personaje muy curioso, muy desconocido, como tantos otros de los que hablo en la novela, pero merece seguimiento porque, bueno, yo quisiera pensar que alguna vez va a aparecer eso de los anales de esta segunda edición, pero lo veo crudo porque los persiguieron hasta el final. Yo lo salvo porque hago que él se guarde un ejemplar. Pero claro. Sí, Miquel, nos gustaría saber, como el hombre que eres ya, al menos físicamente, nos gustaría saber si tendrías que tirar de oficio y de qué oficio para decirnos algo bueno de Fernando de Aragón y algo malo de Juan de Labrit. ¿Y de qué oficio tirarías? ¿Si sería del escritor, del bibliotecario o del historiador? Pues tiraría del bibliotecario porque muchas veces tengo que recomendar libros que no me apetece absolutamente nada recomendar. Así que si tengo que hablar bien de Fernando el Católico, diría que lo mejor que tiene y pues ahora pues el pueblo donde nació. Los habitantes no tienen ninguna culpa de que fuera a caer allí. Y sobre Juan de Labrit, algo malo, pues que se entretuvo en Burgui y no fue al desfiladero de Roncesvalles. Y la cuesta que me recuerdan por aquí tampoco me suena. Toca subir la de la Chantrea, pero bueno, tampoco tiene la culpa de eso. Hablando de Fernando el Católico, haces un pequeño guiño a Juan de Rena, que verdaderamente era el que estaba a la sombra de Fernando el Católico, y bueno, estaba por aquí Pedro Sarte, que además ha hecho un trabajo estupendo de No Dejar, y bueno, o sea, ha sido muy de soslayo, pero yo creo que tuvo un papel también muy importante. Sí, Juan de Rena, bueno,
Es lo que os decía antes, yo que reivindiquen a determinados personajes como estos que pongo yo mal, para reivindiquen a Fernando Aragón de Aragón, me parece muy lógico y muy normal. Lo que no termino de entender nunca es por qué se le reivindica desde aquí. En el caso de Juan de Rena, que el año pasado se publicó un libro con sus papeles y todo esto, pues claro, lo que yo no entiendo es por qué no quieran hacer ver como que era una especie de James Bond del siglo XVI. Este señor simplemente era el que llevaba las cuentas del ejército castellano, y a lo que se dedicaba es a requisar todo lo que podía en los pueblos de Navarra para que el ejército castellano pues, pudiera mantener ocupado el territorio. Por los buenos servicios que prestaban los castellanos, llegó a ser obispo de Pamplona, pues no porque se lo mereciera, sino porque era un trepa en el sentido más actual de la palabra, y bueno, pues que se le reivindique constantemente porque dejó todo escrito, pues no me parece muy adecuado. Yo lo pongo ahí en la tesitura que fue, o sea, una especie de espía, y bueno, como tal en el libro se lo hago pagar. Corrupto de la época como los que ya ahora. Sí, en esta época encajaría a la perfección, no me cabe la menor duda. Pues nada más, igual si alguien tiene alguna pregunta más podemos acercarnos al autor y preguntarle tranquilamente. Los que habéis traído el libro nada, como Carlos, pero en los puestos de la feria tenéis esa novela, podéis adquirirla a cualquier puesto, y desde luego el autor estará encantado de dedicarse aquí un rato a firmar y atender a sus lectores. Así que nada, muchas gracias, enhorabuena por su libro, que haya muchos más y